Buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucha alegría estar nuevamente en este espacio de paz y liderazgo que nos está acompañando nuestra querida amiga Monse Martínez. Pues vamos a dar inicio a esta sesión para seguir aprendiendo y poder ir practicando de poco en poco este ser líderes de paz y pues artesanos de paz, especialmente nuestro mundo que está tan violento y tan necesitado de esto. Así que sin más, Monse, te damos la bienvenida y el espacio es tuyo. Muchas gracias, Norma. Gracias nuevamente por esta tercera sesión. Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. Y pues no puedo comenzar esta sesión sin hacer una reflexión sobre pues estos atroces actos. No podemos dejarlo pasar. Y pues que no solo son en esa región, como ya quedamos, tanto la paz como la violencia provoca ondas expansivas y pues hemos visto en nuestro México también que ha habido reacciones claras y directas, de violencia directa, y entonces, bueno, cuando esto pasa, a todos lo más probable es que nos despierten muchísimas sensaciones, muchísimos pensamientos, y por desgracia no podemos ir para allá a hacer algo concreto. Pero ¿qué sí podemos hacer? Seguirnos preparando y seguir transformando este concepto de paz para entonces sí hacer lo que sí podemos, porque a veces ante un hecho tan desgarrador nos quedamos impotentes y entonces ya no hacemos nada. Y claro, en esa situación concreta no podemos hacer nada, pero hagamos lo que sí podemos hacer para construir paz en nuestra persona y en nuestros entornos. Quiero comenzar preguntándoles sobre la tarea que quedó la semana pasada. Si alguien quisiera compartir, ya sea en Facebook o aquí, si descubrieron algo al analizar sus valores, los valores que ustedes consideran que son importantes en su vida, en su persona, cuáles sí ponen en práctica, cuáles no, y qué hacer para reavivar o reactivar los que solo están a nivel teórico, que descubrimos que no los ponemos en práctica, ¿qué hacer? No sé si alguien tenga algo que comentar antes de comenzar. Sí, sé que en este formato es difícil, ¿no? La interacción es más fácil pero bueno, espero que sí lo puedan trabajar, que sí les sirva este ejercicio. Hoy al final dejaremos otro que creo que será un poco más fácil de manejar en este formato. Muy bien, pues les voy a compartir pantalla y quiero hoy comenzar, a ver, permíteme un segundo, por favor. Un momentito, por favor, nada más para tenerlo a la mano. Ok. Bueno, para empezar, pues haciendo contraste con esto que comentábamos que está sucediendo en nuestro mundo y pues tristemente en la región donde vivió la persona que nos vino a enseñar el amor. O sea, su mensaje central, el mensaje central de Jesús es el amor. Es más lamentable aún que en esa región esté pasando esto, pero ¿qué sí podemos hacer? Pues orar, eso sí podemos hacer, orar por esa situación que está tan fuera de las manos de nosotros como personas comunes. Eso sí podemos hacer y pues como decíamos hace un momento, construir lo que sí se puede en nuestra persona y en nuestro entorno para ser cada vez más artesanos de paz. Muy bien. Es que sabes que aquí está. Muy bien, pues para eso quiero recordar un poco el tema que a lo mejor no quedó tan claro o no lo abundé tanto como yo quisiera, que es la importancia de estar conscientes de la humanidad, o sea, de que somos humanos. Después de haber construido la paz
o transformado el concepto de paz en nosotros mismos, necesitamos construirla en colectivo. La paz, después de la construcción personal, necesita construirse en colectivo para poderla llevar a la práctica y a la vida real. Entonces, quiero que para esto escuchen con atención esta canción, que nos habla claramente de eso. Y bueno, esperen un segundo que pueda ampliarla. Ok, y ahora cómo le pongo. Permítame un segundo nada más para saber cómo le pongo play. Okay. Monse, al compartir pantalla, ¿le pusiste compartir también sonido? ¿Activaste la casilla que aparece abajo a la izquierda? Sí. Para que entonces nos... Ok, para escuchar. Perfecto, a ver, tú me dices si Sí, a ver. Va. Se vale bailar. Si no hay diferencia entre tú y yo, no sé que si no sabes, todos caminamos al mismo sendero. Yo no soy diferente. Vamos a cerrar todas las si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos saluda un pendejo, sería mucho más fácil de hablar. Si alguien nos separa es un paso, como tenemos el mismo norte, en la misma luz del mismo sol. Muy bien. Pues espero que esta canción nos haya ayudado, ¿no?, a recordar que realmente todos somos seres humanos. Cuando dice vivimos, que somos del mismo lugar, pues todos somos del planeta Tierra, todos somos humanos. Todos al final tenemos los mismos anhelos, los mismos miedos, los mismos deseos, pero se nos olvida, muy comúnmente se nos olvida. Más adelante les voy a presentar a otro líder de paz que nos da un proyecto que ya se ha llevado a la práctica en situaciones verdaderamente extremas y que ha funcionado claramente. Y entonces pues hablaremos un poco de esto, de cómo hacer para no dividirnos, sino lograr una unidad en la diversidad, que es uno de los conceptos que él maneja. Pero antes de esto, recordando que todos somos humanos,
quiero darles un tip como muy sencillo, pero como ya hemos dicho, de todo esto que les estoy compartiendo se habla poco, realmente se habla muy poco de esto, o se da por hecho, o se da por entendido, o cada quien lo vive como lo ha aprendido o como imagina que debe ser. Pero hay un tip, ya que transformaste en ti el concepto de paz y ya no lo confundes con tranquilidad o con calma, porque tranquilidad y calma pues son estados, y ya quedamos que la construcción de paz es una actividad, o sea, es una construcción. No va a llegar si no construimos. Acuérdense que la paz no existe si no la construimos. Entonces, ya que lo hicimos en nosotros, ¿cómo hacerlo en nuestra dinámica más común, que es la interacción con nuestra comunidad, con nuestras familias, con las personas que trabajamos, o sea, en el día a día? Y este tip que quiero darles es simplemente la forma de decir. Imagínate que no es lo mismo decirle a una persona, oye, eres súper egoísta, ¿no? Eso ya directamente es una violencia hacia esa persona. Y aunque tengamos razón y esa persona sea egoísta, ¿cómo cambiaría si en vez de decirle, eres egoísta, decirle, tus acciones egoístas me lastiman? O sea, digamos que atacar a la acción o las acciones que hace la persona, pero respetando la dignidad de la persona, ¿no? Esa es una gran diferencia para quitar violencias en nuestras interacciones de diario. En vez de irnos contra la persona o ponerle un adjetivo a la persona, cambiarlo a hacerle ver que tales acciones u omisiones que produce nos generan daño, molestia, incomodidad o nos provocan violencia, tal cual podemos decirlo también, pero eso marca una diferencia enorme en preservar el bienestar de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, bueno, pues es un tip importante que les quería pasar. Y ahora, tomando en cuenta esta tarea que hayan hecho sobre hacer un listado de qué valores son importantes para ti y darte cuenta cuáles sí pones en práctica y cuáles no, quiero presentarles una lista muy interesante para que definamos y aprendamos a definir perfectamente, claramente los valores. Porque como les decía en la primera sesión, a veces creemos que estamos viviendo un valor, pero realmente estamos viviendo su disvalor o su contravalor. Entonces vamos a pasar a conocerlos. Esta lista ni más ni menos nos la deja, ¿quién creen? Aristóteles. Imagínense, esto se ha trabajado toda la vida y pues los griegos sabemos que fueron los padres del pensamiento y el pensamiento siempre está basado en la conducta, ¿no? En lo que pasa en la vida. Entonces, él se dio cuenta de la importancia de los valores y deja hecha esta lista. Entonces, ahí les va. Empecemos a analizar. Los valores son los que están en la columna del medio y su lado derecho tiene su contravalor y de su lado izquierdo su disvalor. Vamos con el primer ejemplo. La fortaleza como tal es el valor. Pero cuando ya vemos una persona que entonces aguanta lo que sea y le da gastritis y sigue sin ir al doctor porque entonces tiene que seguir siendo fuerte y ella cree que es muy fuerte o él cree que es muy fuerte y se siente muy feliz por estar viviendo ese valor, pues ¿qué creen? Ya se está yendo al contravalor, que es la temeridad. Entonces, ojo, porque obviamente las líneas entre el contravalor y el disvalor de un valor son así de delgaditas como las que están ahí separándolos. Entonces, aguas, es muy importante porque de esto tampoco nadie nos habla, ¿no? De cuál es la verdadera esencia de un valor y cuál sería entonces el disvalor de la fortaleza, pues la cobardía. No, pues prefiero no entrarle porque no me vaya yo a arriesgar, y a veces eso, la
cobardía puede también vivirse como valor de no, yo me estoy cuidando a mí, ¿no? Entonces, ojo, porque aquí van a venir a movérsenos muchísimas cosas. Como decíamos, la culpa no nos va a servir de nada, ¿eh? No, ni siquiera le den importancia si en este momento viene a su mente alguna idea de chin, yo he hecho eso toda la vida. No, o sea, no sirve de nada la culpa. Pasemos a cómo podemos transformarlo para que entonces nos ayude a crecer como personas y a ser constructores de paz, a ser líderes de paz y artesanos de paz. Vayamos a otro ejemplo. La generosidad, ¿no? Es el valor como tal. Pero hay personas que a lo mejor pueden sentirse muy generosas por dar y dar y dar y dar de más, inclusive generar un daño a otra persona por dar de más. Entonces aguas, eso ya sería el contravalor de la generosidad, que sería el despilfarro, o la avaricia, ¿no? El disvalor, que ese sí es muy claro, ¿no? O sea, alguien avaro, pues claro que es difícil pensar que eso sea un valor. Pero entonces, miren, qué interesante. Del respeto, su contravalor es la salamería, y su disvalor, la insolencia. Y así nos podemos ir viendo toda una lista que ahorita continúa, esta no es toda, continúa. No sé si alguien quisiera comentar algo de algún que descubran con esta tabla que es interesante. Vemos el último, ¿no? El servicio es un valor súper importante, que inclusive veíamos que era uno de las actitudes que tenemos que vivir para poder ser constructores de paz, el servicio. Pero cuando ya es un servicio extremo, que ya te olvidas de ti, que ya es irracional a veces, pues ya cae en el contravalor del servilismo, ya no es el valor del servicio. No todos los valores, como vemos, tienen un límite, que es muy sutil, como ya veíamos, pero hay que estar muy atentos a no pasarnos de ese límite para que ese valor se convierta en su contravalor o en su disvalor. Vamos a pasar a la siguiente lista. Es que son... Y podría seguir. De hecho, la paz no estaba. La paz me tomé el atrevimiento de incluirlo como valor porque, como platicábamos, es un valor. La paz, recuerden, no lo quitemos de esa lista de valores porque es un valor y ya quedamos que de los más importantes. Entonces, fíjense, ahí está la responsabilidad, su contravalor es la culpa, ¿no? Ya hice todo lo que puedo hacer y ya lo hice lo mejor posible, pero me sigo sintiendo culpable porque creo que puedo hacer más y entonces por eso después uno anda tronado porque ya te exigiste más de lo más, ya que quisiste hacer todo y pues también tenemos límites como seres humanos. Entonces la culpa es el contravalor de la responsabilidad. El libertinaje es su disvalor, ¿no? Ay, bueno, después lo hago. Bueno, no, 5 minutos antes me da tiempo, ¿no? Entonces, todos los valores tienen su contravalor y su disvalor. La voluntad, pues eso es otro ejemplo muy claro, ¿no? La voluntad, pues es esta fuerza de poder concluir tareas, de poder superar situaciones, pero cuando ya se vuelve una obsesión, y esta voluntad ya es así recalcitrante, pues ya se convierte en contravalor, en su contravalor, que es la obsesión. Pues así podemos ir con todos. No quiero detenerme en cada uno, pues porque nos tomaría mucho tiempo de la sesión, y pues creo que con estos ejemplos que hemos dado es suficiente. No solo me voy rápido a la paz, que me permití incluir. ¿Cuál sería el contravalor de la paz? La neutralidad. Hablábamos de una frase, ¿no? Que el mal tiene mucho poder porque los buenos no hacemos nada, ¿no? No hacen nada. Entonces, la paz tiene como contravalor la neutralidad. Cuando tú no haces nada para construir paz, ya estás en su contravalor. Y pues el disvalor, como ya sabemos, es cualquier tipo de violencia, desde la más pequeña. Entonces, no sé si hay alguna duda, aportación, o ya seguimos con esto. Muy bien. Vamos a conocer otra parte, otro concepto imprescindible de manejar para poder ser líderes de paz, y es conocer qué es el conflicto. Porque así como de la paz y de la violencia a lo mejor no teníamos un concepto tan claro,
del conflicto tampoco. Entonces vamos a ahondar un poco en qué es el conflicto y sus tipos. Conflicto entonces es una disputa, una controversia o competencia por recursos o metas incompatibles. Básicamente ese es un conflicto en términos generales. Importantísimo, nunca olvidemos que el conflicto es parte de nosotros, es inherente del ser humano. No hay ser humano que no viva conflictos, ya sea internos, grupales, sociales. El conflicto es inherente, pero por alguna razón le hemos dado una carga negativa y asociamos muy fácilmente que conflicto es igual a negatividad o a violencia. Y no, está en nuestras manos que un conflicto puede llevar a la violencia o puede resolverse pacíficamente. Entonces, cambiemos también este concepto de conflicto. El conflicto como tal no lo vamos a poder erradicar de nuestras vidas. El conflicto es parte de nosotros como personas y como grupos, como sociedades. Entonces, tenerlo así de claro también ayuda a ya no darle esa carga negativa, ¿no? Porque muchas personas evitamos el conflicto porque le tenemos miedo, porque hemos vivido cerca de él y ha salido mal. Entonces, hoy les traigo otra buena noticia. El conflicto puede tener una salida pacífica. Depende de nosotros, de cómo vivamos ese conflicto. No es hacerlo simplista, pero es que de esto tampoco se nos habla mucho. Y entonces, bueno, nos puede hoy liberar mucho saber que el conflicto no necesariamente se convierte en violencia, ni necesariamente tiene una salida negativa, ¿no? Ni que cause dolor o cause daño. Entonces, los conflictos pueden ser por muchas razones. Una de las más comunes es por percepción. Yo veo como la imagen esta que hay de un 6, que alguien lo está viendo de un lado y otro del otro, y alguien ve un 6 y alguien ve un 9. Y los dos están viendo realmente, no se están inventando lo que están viendo, pero están teniendo dos diferentes percepciones de lo mismo y las dos personas tienen razón. Entonces, es uno de los conflictos más comunes que vivimos como seres humanos, la diferencia de percepción. Otro tipo de conflicto es la oposición, o sea, cuando de plano son formas diferentes de vivir, de pensar, de valores diferentes. Otros conflictos pueden ser provocados por escasez, por bloqueo, pero fíjense, 3 de estos, o sea, percepción, oposición y bloqueo, tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces, qué importante, regreso al inicio, transformar nuestro concepto de paz, porque al transformar ese concepto de paz también podríamos transformar estos 3 tipos de violencia, porque seríamos más empáticos en la percepción, en la oposición y también en el bloqueo, ¿no? No sería tan fácil bloquear a alguien que tan fácil es en las redes sociales, ¿no? Bloquear a alguien, y también es un tipo de violencia. Y si transformamos nuestro concepto de paz, nos damos cuenta que hacer eso es violento. Entonces, puedes hablar con la persona y decir, oye, no estoy de acuerdo con esto y me voy a salir, pero ahí ya no es violencia, ya es, digamos, ya tienes tú el derecho de explicar por qué lo estás haciendo, pero si lo haces sin explicación, acuérdense que habíamos quedado que todo silencio es violencia si no tiene una explicación. Entonces, no, como ya habíamos dicho, no todo conflicto lleva a la violencia. Podemos elegir, y está en nuestras manos, resolver los conflictos pacíficamente sin ocasionar daño. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y conflicto? Que al haber un acto violento siempre hay daño. La violencia siempre genera daño de cualquier tipo, y el conflicto no necesariamente, depende de cómo lo manejemos. Entonces, para que quede muy, muy clara la diferencia entre esos dos conceptos. Okay. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto y qué herramientas tenemos para, ya que transformamos en nosotros el concepto de paz, cómo poderlo llevar al exterior? Y uno de los elementos más importantes es la capacidad comunicativa, esta comunicación asertiva de la que hablamos, que es la comunicación en la que te aseguras que la otra persona está entendiendo
lo que tú estás queriendo decir, porque si no habrá un conflicto de percepción, como vimos en la diapositiva anterior. Ok. Una de las formas más efectivas de resolver conflictos es la mediación. Y este concepto a lo mejor nos suena ya como a métodos alternativos de resolución de conflictos a nivel judicial, pero no, o sea, todos en nuestro interior podemos y tenemos las capacidades de ser mediadores. Ya veremos más adelante cuáles son los elementos que necesitamos para ser un buen mediador, pero por lo pronto es importante que sepamos que todos podemos ser mediadores. Para esto, básicamente, tenemos que tener una visión muy clara del ser humano y de la dignidad humana y ser objetivos, es decir, no tomar parte por ninguno de las partes, valga la redundancia, que están en el conflicto. Esto sería lo más importante. Bueno, aquí pongo, como les digo, este taller lo doy mucho a papás y a mamás, y entonces como papás, pero también como personas que formamos parte de una comunidad o de una familia, de una sociedad, para nosotros el arma más importante que tenemos para fungir como mediador es la comunicación. El habla es verdaderamente el arma más importante que tenemos para poder solucionar conflictos. Este señor William Ury, que hago mención de su libro Getting to Peace, él empezó a hacer libros para vendedores, para adiestrar a personas para ser buenos vendedores, pero se dio cuenta que la comunicación era tan importante y que la comunicación era el elemento más importante para construir paz, que hizo una versión de este libro que se llama Teniendo Paz, ¿no? O sea, no solo para vender productos o cosas, sino para realmente nosotros poder transmitir y construir paz en comunidad. Entonces vale la pena si tienen acceso a ese libro. Creo que podemos encontrarlo digital si les interesa verlo. Y también este señor Fernando Indy, que es el iniciador del coaching, apreté sin querer, nos dice que la creación más importante que ha hecho el hombre y la humanidad es la comunicación, porque sin ella no podríamos haber construido sociedades ni tener desarrollo en ninguno de los ámbitos de la sociedad. Entonces, gracias a ella, él dice que se construye el futuro y ampliamos posibilidades. Y cuando ella ha llegado a un nivel integral de madurez, siempre la comunicación tiene que tener el fin de un ganar-ganar, como ya veíamos también en la primera sesión. Ok, vamos a entrar a otro tema interesante de conocer y que también nos abre un poco la perspectiva de la paz a ámbitos que no conocemos. Y antes de entrar a esto, quiero contarles, cuando Norma hacía favor de presentarme en la primera sesión, comentaba que soy parte de un grupo de líderes de paz en México y quiero contarles un poquito porque están pasando cosas muy importantes en ese nivel. Hay una asociación en México que se llama COMNAPAZ, que es Comisión Nacional para la Paz, y está construida por personas civiles, todos con intereses de construir paz desde muchísimos ámbitos. Hay abogados, hay artistas, hay políticos, hay amas de casa, hay personas de todos los ámbitos y estamos integrados en mesas dentro de COMNAPAZ y trabajamos y cada X tiempo tenemos sesiones informativas para ir dando pasos. Y bueno, pues, por ejemplo, ahora se logró después de 12 años, COMNAPAZ ya lleva aproximadamente 18 años en funcionamiento y es una comisión de la que muy pocas personas saben, ¿no? No se conoce casi. Y después de 12 años de trabajo, ayer en la Cámara de Diputados se logró dar la aprobación para que la paz sea incluida como un derecho humano en la Constitución.
Entonces, ayer pasó eso, en la Cámara de Diputados ya se aprobó, ahora pasa a la Cámara de Senadores para que sea aprobada por las dos y entonces ya se pueda hacer como decreto que pase a hacer la paz un derecho en México. Sabemos que no por estar en la Constitución realmente puede haber un cambio, pero sí me encanta saber que eso va a visibilizar mucho más el trabajo de todos los que estamos en Comnapaz. Entonces, bueno, pues contarles un poco qué está pasando como en la vida real, en este trabajo de paz que tantas personas trabajamos para eso. Entonces, pasamos ahora sí a este tema. ¿Alguien conoce este símbolo? ¿Lo ha visto alguna vez? Sí, ok. Muy bien. ¿Quieres contarnos, Norma, qué sabes de él? Solo sé que es la bandera de la paz, que representa eso. Sé por una exalumna de Puebla que con su familia hicieron un viaje alrededor del mundo en velero por la paz y llevaban esa bandera y la llevaban a los distintos países y entonces, pues por eso sé que es la paz, pero no sé más. Perfecto. Exactamente, este es el símbolo de la paz, aunque el más común es la paloma o varios símbolos que pueden representar la paz. Este es un símbolo que es muy importante que hoy conozcamos. Este es el símbolo de la unidad trina, así se llama. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Es el símbolo que lleva la bandera de la paz, o sea, existe una bandera que tiene un fondo blanco y este símbolo grande en el centro. De hecho, en las Olimpiadas de México 68, una persona que está en el Comité de la Paz logró que se pusiera la bandera de la paz por primera vez en unas Olimpiadas y fue aquí en México en el 68. Ella es Alicia Rodríguez, que era actriz y dejó totalmente su vida de actriz para dedicarse a promover la paz por todo el mundo. Ha hecho una labor inmensa y ella es la presidenta del Comité de la Bandera de la Paz en México. Entonces les voy a contar un poquito por qué todo esto, ¿no? Este símbolo surgió en el Pacto Roerich. ¿Qué es este pacto? Un pacto que se firmó después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que tenía como objetivo que donde estuviera este símbolo se tenía que preservar la cultura, la ciencia y las artes, ¿no? Para que fueran preservadas de la destrucción de la guerra. Y realmente sí funcionó, pero fue tan importante la labor de este símbolo que después se extendió a muchos otros ámbitos que ya no solo eran las artes, las ciencias y la cultura. Con este símbolo, como les decía, estaban resguardados todos los lugares dedicados al arte y la ciencia y la educación y la cultura en tiempos de guerra, cuando era todavía la Liga de las Naciones, que fue la precursora de la ONU. Entonces, importantísimo conocer este símbolo. Ahora, hay otras razones por qué es importante conocerlo. Este símbolo es de alta jerarquía. ¿Por qué se le llama así? Porque se ha encontrado en prácticamente todas las culturas del planeta en diferentes tiempos. Por eso se decidió que fuera este símbolo. Y es el hallazgo más antiguo, bueno, más bien el hallazgo más antiguo que se hizo de este símbolo fue en una piedra con 9,000 años de antigüedad en Mongolia. Entonces, al ver que era el símbolo, digamos, común en todas las culturas, pues no encontraron mejor símbolo que este, y me parece muy bien porque además tiene un significado muy lindo. No solo es un símbolo cultural, también es un símbolo religioso. Se encuentra en todas las religiones, este símbolo de la unidad trina, ¿no? En nuestra religión católica tenemos ni más ni menos que la Trinidad. Entonces, en culturas celtas está un símbolo muy importante que es el triskel, que es un símbolo que también representa la unidad, y siempre la unidad está representada por 3 puntos, o sea, por 3 elementos que se unen. Entonces, muy interesante conocer este símbolo y pues saber que este es realmente el símbolo de la paz. Pero como vemos, pues siempre en todas las culturas este símbolo hace referencia a la unidad, que veremos más adelante lo importante que es.
Habíamos ya hablado de la importancia de la no violencia, que es el objetivo y la meta a la que tendríamos que llegar. Este concepto lo creó Johan Galtung, que es el padre de la cultura de paz, ya habíamos hablado de él también, y la violencia no es solamente que no haya violencia, sino construir nuestras familias, nuestras personas, nuestras comunidades, nuestras sociedades de tal forma que la violencia no tenga cabida. Esa sería la no violencia. Ahora, ya hablamos mucho de la paz, de la violencia, del conflicto, pero este espacio se llama liderazgo y paz, paz y liderazgo. Entonces tenemos que conocer también el concepto del liderazgo y cómo es que se vive en este ámbito de la paz. Porque hemos visto cuando hemos tenido un jefe o a lo mejor en muchas familias se ejerce un liderazgo pues que es muy impositivo. Se hace aquí lo que yo hago y punto. Y ese liderazgo, por desgracia, como más conocido, ¿no? Se asocia muchas veces que ser líder es mandar, es ordenar y es hacer que los demás hagan lo que tú quieras. Pero para que haya liderazgo de paz, tenemos que hacer uso de otro tipo de liderazgos totalmente diferentes. No podemos en absoluto usar un liderazgo de este tipo impositivo. Entonces, ¿qué áreas de conocimiento necesitamos dominar para ser líderes de paz? Antes que nada, pues conocer la naturaleza humana, saber cómo somos los seres humanos. Por ejemplo, algo muy importante para saber cómo podemos ser líderes de paz es conocer esto, que el conflicto es inherente. O sea, no quieras luchar contra el conflicto. El conflicto va a existir siempre. Entonces, son aspectos muy importantes que hay que conocer para poder ser líderes de paz. La naturaleza humana sería el primero. La sanación sería el segundo. Todos los seres humanos en el planeta hemos vivido experiencias traumáticas, experiencias difíciles, fuertes, que requieren de nosotros un trabajo de sanación. Entonces, la sanación es vital para que podamos llegar a ser líderes de paz. Trabajar en todo eso que a ti te dañó para entonces no reproducirlo y seguir dañando a otras personas. Entonces, la sanación es vital. Ya vamos a un poco más adelante a ahondar en la sanación. La conciencia, pues es importantísimo. Si tú no haces un cambio de conciencia y tu conciencia sigue siendo igual a como ha sido hasta ahora, pues vas a seguir actuando y pensando como hasta ahora. Hay una frase también interesante, ¿no? De si quieres lograr algo diferente, haz las cosas diferentes. Y de eso se trata la conciencia. Tenemos que hacer un cambio de conciencia real, en este caso del concepto de paz, para que entonces podamos convertirnos en líderes de paz. ¿Qué otra cosa? Es importante como líderes de paz buscar, trabajar y promover conexiones de alta calidad humana. También hemos visto mucho hasta en las redes sociales, ¿no? Que si te acostumbras a convivir con personas tóxicas, por un lado a lo mejor tú te vuelves tóxico también y por otro lado se entra en un círculo en el que es difícil salir porque esa toxicidad se normaliza y se cree que es correcto vivir así. Entonces, muy importante trabajar, promover y buscar conexiones de alta calidad. A ver, ojo, esto no quiere decir que a las personas tóxicas que nos rodean, y con esto me refiero a personas que a lo mejor siempre están viendo lo malo de las situaciones o siempre están hablando de cosas negativas. No quiere decir que las rechacemos, porque eso sería violencia también, pero a lo mejor podemos, de formas sutiles, y si conocemos a esas personas, encontrar la forma de hacerles ver que eso no le está sirviendo ni a esa persona ni a todas las que rodean. Entonces, podemos también ayudar a hacer conexiones de alta calidad, ayudándoles a las personas tóxicas que podemos detectar en nuestro entorno o a nosotros mismos si nos detectamos como personas tóxicas, a ir cambiando esos esquemas de convivencia y entonces ir construyendo así conexiones que lleguen a ser de una alta calidad humana. Es decir, ¿qué son conexiones de alta calidad humana?
pues que todas las partes involucradas en esa relación crezcan, que se sientan escuchadas, que se sientan acompañadas, que se sientan inclusive protegidas, si en algún momento se requiere, ¿no? Saber que se cuenta con un background, con una comunidad de apoyo que te pueda hacer frente en cualquier situación. Esas serían conexiones de alta calidad humana. Y es importante buscarlas, promoverlas y trabajarlas. Otra área de conocimiento importantísima para poder ser líder de paz o vivir la paz en liderazgo, es decir, promover la paz, es conocer el concepto de unidad en la diversidad. Esto quiere decir que todos somos diferentes, para bien o para mal, todos somos diferentes, y eso también es un hecho que nunca cambiará. O sea, nunca vamos a llegar a pensar todos igual, a querer todos lo mismo, pero lo más común que solemos hacer es, eres diferente, te hago a un lado, te ignoro, ya no te tomo en cuenta. Es lo más común que solemos hacer instintivamente como seres humanos, pero dar el paso a cambiar esta forma de ver e incluir a quien piensa diferente, a quien es diferente, viendo la riqueza que esa diferencia puede traer a tu entorno, es vital para poder ser un líder de paz. Y a esto se le llama unidad en la diversidad. O sea, lograr un proyecto, aunque los que lo estén trabajando sean diferentes, piensen diferente, tengan diferentes formas de hacerlo, porque cuando hay apertura de todas las partes para hacer esto, pasa una magia muy grande, que es que te das cuenta de verdad que esa diferencia que tú rechazabas aportó enormemente para el buen fin del proyecto. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues claro que no está fácil, porque estamos acostumbrados a más bien trabajar con quienes piensan igual que nosotros. Pues con la comunicación, con esta comunicación asertiva de la que hablábamos en las láminas anteriores. Una comunicación en la que tú de verdad estés en un espacio seguro en el que puedas decir, oye, a mí no me gusta esto, yo haría esto de esta forma, oigan, creo que ahorraríamos más tiempo haciéndolo así, o lo que sea. Pero con esta comunicación lograremos pulir esas diferencias para que entonces todas se vuelvan como un engranaje. Si vemos el engranaje de un reloj, las partes pues casi siempre son redondas, y aunque se unen unas con otras, no, es difícil ver en un engranaje algo que sea un pico, ¿no? Un conflicto, una diferencia. Cuando pulimos nuestras diferencias, entonces podemos hacer que ese engranaje funcione. Sí, el construir paz, a veces pensamos, o la idea que antes teníamos de paz, de que es algo mental o algo que de repente llega o de repente se va, podríamos pensar que es como un actor en el teatro que lo vemos y wow, está increíble el trabajo que está haciendo ese actor, pero la construcción de paz no es esa, es la que hacen todos los que están atrás de utilería corriendo y con presión de tiempo y con presión de eficiencia para que todo lo que veamos salga perfectamente. Nosotros somos los de atrás, nosotros somos los utileros y los actores que se están cambiando en un minuto. O sea, esos son. Por eso les digo que para construir paz necesitamos mucha valentía, mucha congruencia y mucha constancia, así como estas personas en el teatro seguro la necesitan también. ¿Qué otra área de conocimiento es vital para poder ser líder de paz? Pues es poder y saber resolver conflictos que no generen más conflictos. A esto se le llama resolución de conflictos libres de conflicto. Y ahondaremos esto a profundidad. Estaba viendo la hora. Sí, ya estamos en tiempo, ¿verdad, Norma? No, vas bien, todavía tienes para cerrar esto. Perfecto, muy bien. Terminaremos entonces con esto. ¿Cuáles serán las características que debemos trabajar en nosotros para ser un líder de paz, para llevar paz a nuestros entornos y a nuestras personas? Primero, la autosanación.
Ya hablamos de esto y es vital. Si tú no has sanado tus dolores, tus heridas, sobre todo las heridas iniciales, que bueno, eso sería todo otro tema muy amplio, pero si tú no las has detectado, no las has trabajado, nunca es tarde para hacerlo. Es muy importante que tú te sanes para poder entrar en esta misión profunda que es la construcción de paz. Por eso primero hay que construirla en nosotros. Por eso tan importante la autosanación. Para esto pues existen muchísimas herramientas. Cada quien pues es responsable de encontrar las que le hagan bien para llegar a la autosanación. Ahora, estamos toda nuestra vida sanando. Hay cosas que inclusive no sanaremos nunca, pero que aprendemos a vivir con ellas de tal forma que no repitamos esos esquemas, esos patrones, que no vayamos dañando a nadie más. Y eso ya es un gran paso en la autosanación. Entonces, vital para poder tener un liderazgo de paz, la autosanación. El ejemplo. Por eso tan importante la congruencia. Yo no puedo ser líder de paz y ahorita salirme a la calle a pelear con mi vecino. Entonces paso para atrás como el cangrejo a volver a trabajar lo que no se ha sanado del todo, hasta que pueda dar un ejemplo real de paz y que no sea un ejemplo, digamos, ficticio, o sea, que sea muy claro que es honesto, ¿no? Ese interés en la construcción de paz. El ejemplo también viene de ahí, de un auténtico y vital interés por construir paz. Hay personas que la paz no les es un tema importante, pero ni por acá, ¿no? En absoluto les es importante la paz, entonces difícilmente estas personas podrán dar ejemplo de paz. Tarde o temprano a lo mejor llegan a ese punto, ¿no? Todos tarde o temprano nos daremos cuenta de la vital importancia de la paz. Pero entonces, bueno, el ejemplo es otra característica indispensable. Y como ya platicamos, pues la valentía, la constancia y la congruencia, ¿no? Esas serían las características si te animas a ser un líder de paz, que espero que todos y todas los que estamos por aquí deseemos y decidamos hacerlo. Y pues con esto terminaríamos el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Monse. Como siempre, muy interesante. Realmente nos abre el concepto, el horizonte. Por lo menos a mí me dejas con la inquietud de seguir funcionando en esto y de ir trabajando. Así que gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo, tanto en Facebook como en Zoom, y a quienes se unirán a este esfuerzo de formación para ser líderes de paz, pues en distintos momentos y desde diferentes lugares. Me encanta porque nos recuerda que somos humanidad y que estamos llamadas a lo mismo. Así que muchas gracias, Monse, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Solo Tere nos pregunta que si este material va a estar disponible. Claro que sí, se los puedo hacer llegar con todo gusto. Ok, muchísimas gracias. Entonces nos vemos la otra semana. Buen fin de semana.